Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Está con nosotros, nos da mucho gusto, Adolfo Cuevas, comisionado del IFETEL, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Adolfo, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Mari Carmen, muchas gracias, Marco, por darme la oportunidad de conversar con ustedes y su amable e informado auditorio. Oye, cuéntanos, bueno, yo ahorita que entrevistamos a Olegario Vázquez Aldir, le echaba porras a ustedes, a los comisionados al IFETEL, porque fue un proceso muy transparente. A mí me gustó muchísimo que hubieran abierto los sobres en público. Cuéntanos sobre todo este proceso, por favor. Claro, bueno, sí decirte que admito con mucho agrado los comentarios de Olegario, pero en realidad es un éxito, y lo digo con franqueza, del Estado mexicano. Tiempo atrás, todas las fuerzas políticas del país, el gobierno de la República, decidieron hacer transformaciones importantes, útiles, cambios que durante años se anhelaban y que ahora están teniendo lugar. Lo que hoy concluyó exitosamente es muestra de esa transformación que está operando para bien del país. Hoy hay dos ganadores formales de una licitación, pero hoy ganó México. Hoy ganó la audiencia, hoy ganó la competencia en este país. Adolfo, bienvenido otra vez. Gracias. Adolfo, ¿cuál es el principal éxito que podría verse desde el punto de vista del órgano regulador de este proceso de licitación, que incluso fue cuestionado porque originalmente se presentaron pues más de 8 interesados, finalmente quedaron en la parte final solamente 2, y estos 2 están registrando una disparidad en sus posturas en la licitación? ¿Cuál es tu punto de vista respecto de pues este proceso en el cual se fueron deslindando varios de los potenciales participantes y al final, por el otro lado, la disparidad de las posturas entre uno y otro postores? Por supuesto. Sobre el proceso debo decirles que estamos muy satisfechos, porque resultan ganadores 2 grupos empresariales comandados por gente talentosa, empresarios con experiencia, con trayectoria, además en el sector radiodifusión, lo cual es muy relevante para asegurar y favorecer el éxito de las nuevas cadenas de televisión. Eso nos interesa sobremanera. Te diría además, Marco, que ya es garantía que hayan llegado ellos dos como finalistas, independientemente de que en el camino otros hayan, por voluntad propia, desistido de participar. Incluso hoy, en el acto público de apertura de ofertas, donde incluso había una cámara sobre la mesa donde se abrían los sobres para que todo fuera transparente, y creo que lo hemos logrado. Incluso el día de hoy se destruyó el sobre de un grupo asociado a la familia de don Mario Vázquez Raña, que desistió participar. Entonces me parece muy exitoso. La disparidad de ofertas creo que hay que verla en 2 sentidos. Por una parte, finalmente el precio que cada uno asigna al espectro es aquel que le representa la utilidad, el beneficio que ellos esperan obtener. Por otro lado, ciertamente diseñamos un proceso a través de la mecánica de sobre cerrado para favorecer que las ofertas no fueran especulativas a la baja, porque si hubiéramos hecho una especie de puja pública en subasta, al darse cuenta en esta etapa final que solo había 2 contendientes, con toda seguridad hubieran ofertado solamente por el precio mínimo de referencia. Entonces, esto también favorece, aunque no era el objetivo principal, el darle un valor apropiado a un bien escaso de la nación. Estamos satisfechos con ello. Qué bueno que nos comentas todo esto, Adolfo. Fue un proceso transparente, hay que decirlo, como bien lo dices. La verdad es que a mí me gustó. No se había visto este tema de que en la apertura de ofertas económicas se hiciera delante de los medios de comunicación, o no lo recuerdo, creo que es la primera vez en México que se hace así. Esperemos que sigan por ahí. Pero el tema de los contendientes, ya ganaron, estuvieron por encima del precio de referencia, tuvieron la cobertura geográfica que se necesita. Ahora, los tiempos, ¿cómo vienen? ¿Tendrían cuánto? Porque creo que tienen que pagar en 30 días, 30 días y operar en 3 años, ¿ya? A ver, cuéntanos, por favor. Permítenos, José, explicar eso. Ciertamente las bases de la licitación dicen que tienen 30 días para pagar a partir de que son notificados del fallo. Eso ocurrió hoy mismo. Queríamos, en aras de transparencia, que esta fase final fuera absolutamente expedita, y por eso se abrieron los sobres en la mañana. No se hizo posteriormente, sino aplicar una fórmula matemática para determinar el puntaje que a cada uno correspondía, y de esa manera fue
que resultó que cada uno era ganador de una cadena nacional de televisión, porque cada uno ofertó, pujó por solamente una de las cadenas. Y de esa manera se adjudican las dos. Ahora bien, me parece, José, que este proceso acredita los esfuerzos del instituto por lograr que el procedimiento sea transparente, abierto, siguiendo buenas prácticas internacionales. Y a fin de que esto continúe en el futuro, también se diseñó un mecanismo prudente para el despliegue de infraestructura e inicio de operaciones. Ellos, y lo empiezan a declarar, podrían este mismo año iniciar radiando señales en algunas localidades. Este mismo año. ¿Por qué? Porque recordemos que se trató de canales digitales de televisión que van un tanto atrás del avance del programa del gobierno federal de entrega de televisores para favorecer el apagón analógico. Entonces, en la medida en que tengamos más localidades donde se hayan entregado los televisores y se dé el apagón analógico, ellos tendrán más mercados para iniciar operaciones, y estimo que lo harán este mismo año. Pero hay una regla de protección. En un máximo de 3 años tendrán que desplegar y tener señales que cubran al menos el 30% de la población de cada entidad federativa, que fue la definición que dimos de cadena nacional. 30% de la población en cada una de las entidades del país. Y en 5 años, como máximo, tendrán que tener las 123 señales a que se han comprometido y que les han sido adjudicadas al aire. Oye, en 5 años, todas al aire. Te interrumpo ahí porque Mari Carmen. La ignorancia me corroe. ¿Qué significa esto de cómo van a medir ustedes estos 30%, 40, 50? Son 123, ¿qué torres? Por ahí sí reconozco, soy totalmente ignorante, no tengo la menor idea. En cada entidad, ¿qué tienen que instalar? Sí. ¿Torres? ¿O rentarlos de Televisa? O, en fin. Tienen la opción de rentar la infraestructura de Televisa. Recordemos que como agente preponderante en radiodifusión, Televisa, entre otras obligaciones, tiene la de hacer una oferta pública de su infraestructura. Entonces podrían rentar ahí o utilizar de cualquier otro tercero o poner infraestructura propia. Y para decirlo plásticamente, que creo que es una buena imagen la que has planteado, Mari Carmen, sí, se trata de 123 antenas en 123 sitios, localidades, ciudades de este país. Esa es la idea básica que debemos tener. Cada antena tiene la capacidad de radiar y que la señal sea recibida en una zona, en una localidad amplia. Varía el número de habitantes en cada localidad. Es la suma de la población en esas localidades radiadas las que nos permite hacer estas definiciones de 30, 50%, en fin. Por eso afirmamos hoy, por cierto dato importante, que la cobertura será cercana a 100 millones de personas. Aproximadamente el 90% de los habitantes del país tendrá servicio de estas nuevas cadenas. La cobertura de estas nuevas cadenas es incluso superior a la que actualmente ofrecen el canal 2 de Televisa o el canal 13 de Televisión Azteca. Pues estamos platicando con Adolfo Cuevas, comisionado del IFETEL. Adolfo, la intención de todo este proceso de licitación es aumentar la competencia en materia de televisión. ¿Qué pueden esperar los usuarios con este par de nuevos participantes en el negocio de la televisión en México? Ya vimos en alguna ocasión cómo con la participación de TV Azteca se tuvieron altas expectativas, pero el modelo prácticamente se repitió. ¿Podemos esperar que se repitan los modelos, que no haya una variación notable entre el modelo de televisión que lleven adelante los nuevos participantes respecto a los que ya están? Desde el punto de vista regulatorio, no hay condiciones específicas impuestas por el instituto porque no tendrían sustento en ley para imponerle una temática de contenidos. Tienen libertad de desarrollar su oferta programática, pero sí ganan las audiencias, porque para empezar hay más diversidad de contenidos. Esa diversidad supone, desde el punto de vista de la audiencia, una mayor pluralidad de voces, de opiniones que son escuchadas, que influyen en la formación de opinión pública. Y por supuesto, gana la competencia, más espacios para posibles anunciantes, y si me permiten, les diría yo que uno de los elementos clave inmediato de esta adjudicación es que el índice de concentración de frecuencias, que era de los más altos en el mundo, superior a 5,000 puntos, automáticamente se situará por debajo de los 3,000 puntos. El famoso IHH, Herfindahl-Hirschman, bajará drásticamente con esa adjudicación.
Sí, era el tema de Radio Centro y nos llamó la atención, bueno, la postura que tiene, mucho más alta que la de Cadena 3, ambas posturas mucho más altas que el precio de referencia, pero en particular el de Radio Centro, bueno, nos llamaba también la atención por el tema del financiamiento. Sabemos que venía apalancado por los datos que están en bolsa, que ellos mismos manejan en bolsa, ya venía apalancado con algunos temas, estación de radio en Estados Unidos, parece que compró parte del grupo a la familia, hay un pasivo contingente quizás con Gutiérrez Vivo, el periodista, perdón. ¿Qué pasa con Grupo Radio Centro? ¿Cómo es que presenta este plan de financiamiento? Mira, él presentó documentos cuyo detalle no puedo revelar porque no es información pública, pero sí te puedo decir que se revisó conforme a parámetros de validación apropiados, incluso con el apoyo de especialistas externos que nos asesoraron, y no se encontraron elementos para rechazarlo. Se validó. Ahora bien, el hecho de que él haya hecho una oferta alta indica, como decía antes, que él aprecia en esa medida el valor del espectro como para ser parte de un negocio y una estrategia que le permita lograr una rentabilidad. Por razón obvia, no hubiera presentado jamás una oferta que no le permitiera obtener una ganancia. Además, me parece una señal positiva porque, aunado a la oferta también muy importante del otro participante, muestran confianza en el país, en que es posible invertir en el país, que es posible invertir en este sector tan competido y hacerlo buscando obtener una ganancia legal y legítima, diría yo. Porque ciertamente también esta adjudicación legitima mucho más este mercado altamente concentrado que teníamos. Además, venía la competencia, porque aquí finalmente la reforma de telecomunicaciones lo que ha generado es una mayor competencia en todos los sectores, y tan le golpeó a Telmex y a Telcel de Carlos Slim como a Televisa y a TV Azteca con estas nuevas cadenas. Hay que añadir la otra, la del gobierno. Ahorita nos platicas esa cómo va. Pero bueno, aquí la regla va a ser el contenido y nosotros como usuarios decidir pues qué ver. Me parece muy saludable que tengas varias opciones de televisión abierta, que tengas varias opciones de televisión restringida y que tú decías, estos me caen gordos, estos me caen bien, aquí sí, y voy. Y que ya no estés nada más con una o dos opciones. Como lo dices muy bien, Mari Carmen, es confianza en el país y es dar poder a usuarios y audiencias. Creo que es en un momento muy importante porque ciertamente los últimos meses no han sido fáciles en varios aspectos para el país, pero se muestra que es mayor la confianza en las posibilidades que tenemos como nación y en los cambios que se están gestando, que las problemáticas coyunturales ciertamente no debemos minimizar, que se han venido dando en el pasado reciente y de los que ustedes dan cuenta día con día. Pero lo vemos en esa medida con ese optimismo de que en todo sentido viene a beneficiar y de que a partir de este logro el Instituto puede seguir desarrollando una agenda de trabajo que tiene muchos otros temas también relevantes para nosotros y que en esta o en otra ocasión podremos platicar, pero con el mismo objetivo de seguir solucionando los problemas del sector y favorecer que el desarrollo de las telecomunicaciones apuntale el desarrollo del país. Adolfo, en cuanto a los participantes y obviamente los finalistas que ya son no solamente interesados sino adjudicados, hubo también reglas para que no participaran los actuales participantes en el mercado de la televisión, pero ya en la fase final hubo muchas versiones de que en alguno de los grupos, en el de Pancho Aguirre, podría estar alguno de los intereses de Carlos Slim. ¿Esto es posible? Mira, hubo una revisión escrupulosa porque para efectos de obtener una opinión favorable para poder participar en el proceso, incluso antes de que formalmente entraran al proceso, pasaron por un análisis exhaustivo de competencia económica. Ahí revelaron todos sus vínculos, directos, mediatos y lejanos, para conformar un grupo de interés económico. Es decir, aquellos de los que son socios, aquellos con los que tienen relaciones comerciales importantes y de largo plazo. Se hizo una revisión exhaustiva, en una especie de árbol de interrelaciones empresariales, y no se encontró un solo elemento en ese árbol, en ese grupo de relaciones, que involucrara a alguien impedido para participar en la licitación o de manera más general para explotar o utilizar frecuencias para televisión. Y con eso te digo, no estaba en ese grupo amplísimo de interés económico que fue revelado por el interesado la persona que tú mencionas, ni sus empresas asociadas.
Muy bien, pues ahí está el dato. De aquí en adelante, ¿qué es lo que va a seguir, Adolfo? Te lo preguntamos porque, bueno, vienen fuertes inversiones. Acabamos de platicar con Olegario Vázquez Caldir. Nos decía él que ya piensan invertir 10,000 millones de pesos de aquí a 40 meses más o menos entre infraestructura y programación. O sea, vienen fuertes inversiones. ¿Qué es lo que esperan ustedes? Porque la ventana de oportunidad de la televisión abierta va a ser, ¿qué? ¿10 años? ¿Cuánto esperan? Mira, sí puede ser. Hay un gran debate internacional sobre el futuro de la televisión, pero permíteme aportar un poco de análisis. El mercado de televisión u otros mercados relevantes de lo audiovisual, lo que está haciendo ya de algunos años a la fecha es sentar una plataforma para desarrollarse como generador de contenidos. Porque en el futuro ciertamente puede ser estas frecuencias de televisión la plataforma o empezar a ser, y cada vez más lo es, el Internet. Y no sabemos qué más vaya a ocurrir en la evolución tecnológica. Pero ellos están sentando las bases para fortalecerse como generadores de contenidos. En el momento actual, la plataforma de televisión abierta sigue siendo muy relevante y garantiza una utilidad y un retorno, pero es la base para cualquier evolución futura de quien quiera que desee estar en este negocio por muchos años. De hecho, bueno, hoy la televisión abierta en México es mucho más importante que la televisión restringida todavía hoy, aunque ya las nuevas generaciones, sobre todo de cierto poder adquisitivo, pues ya ven más televisión restringida. Así es. De hecho, cuando vemos en la mayoría de los países de desarrollo medio y alto en el mundo, hay una tendencia de las audiencias a migrar hacia sistemas de televisión restringida. Sí. Pero caso curioso, en el mundo y en México, los canales de televisión restringida con mayor audiencia son aquellas señales de la televisión abierta. Es decir, los canales 2, 4, 5, 7, 9, 13, cuando se ven en televisión restringida, son los que tienen mayor audiencia, claro, en televisión restringida. Entonces, bueno, por eso el tema es ser generador de contenidos, eso es hacia donde la industria avanza. ¿Cuál es el escenario que tienen en el IFT respecto de la evolución del mercado mexicano de la televisión? Me imagino que ustedes ya hicieron ahí algún análisis prospectivo de cómo va a incidir la participación de estos dos nuevos participantes en el mercado de la televisión, en términos de participación del mercado publicitario, en términos de imagen, en términos de cultura, de difusión, claro, de los valores de los mexicanos. ¿Cuál es el espectro que ustedes están viendo? Bueno, por responder rápidamente, estimado Marco, el mercado de televisión abierta es el mercado publicitario más importante del país y estaba altamente concentrado en ingresos en las dos empresas incumbentes. Esto le permitía a estas empresas tener utilidades, tasas de retorno muy relevantes, muy por encima del promedio mundial. De tal manera que hay oportunidad ahí para nuevos entrantes y eso es lo que ocurrió hoy. Ahora bien, el mercado actual que ronda entre 2.500 y 3.000 millones de dólares al año para televisión abierta, es incierto si va a crecer o no, pero la mayoría de las opiniones han sido en el sentido de que no crecerá. Finalmente, la inversión publicitaria sigue a aquellos que generan audiencia. Y en ese sentido ellos tienen tanta oportunidad como cualquier otro de generar esa audiencia y por tanto de atraer inversión publicitaria. Creemos en ese sentido que en un análisis prospectivo que hicimos, te diría moderado, prudente, que es factible para ellos en un plazo de 5 años capturar entre el 10 o el 20% de audiencia y de esa manera ser plenamente rentables. Y esto es moderado porque ha habido ejemplos internacionales de nuevos entrantes que incluso en plazos menores han obtenido niveles de audiencia superiores. Por eso creemos y apostamos a que al haber sido hechas estas ofertas por destacados grupos empresariales, vamos por un buen camino, un camino de confianza, de gente que sabe hacer negocio y que lo hará en este caso para beneficiar no solo a su grupo, que es muy válido, sino también al país en general, a las audiencias. Claro, Adolfo, hay que decirlo también, cuando van a entrar estas cadenas de televisión, van a entrar ya con la señal digital, totalmente. Ya no va a ser analógica, se tiene que dar el apagón analógico, van a entrar con señal digital en ese momento. ¿Qué va a pasar con todas las frecuencias hoy en día analógicas, donde hoy en día está Canal 2, Canal 4, Canal 5, en fin? ¿Qué va a pasar con estas analógicas? Mayormente es el despeje de la famosa banda 700,
que está destinada, como usted sabe, a este proyecto de red compartida, pero también podemos apuntar a un probable despeje en esta misma década, hacia finales de la década, de la banda de 600, para nuevos servicios de Internet. Ah, mira. Entonces, bueno, esos son temas que ya se platican en la UIT y en foros internacionales. Para allá vamos. Es muy probable que se tome una decisión en ese sentido a nivel mundial de señalar esa banda de 600, donde hay todavía muchos canales de televisión, para estos fines de Internet, digamos. Adolfo, ¿qué canales van a hacer? O sea, está el 12, 4, 5, va a ser el 6, el 8, el... No, son canales arriba de ese rango y estamos buscando que sea hasta abajo del canal 52. O sea, en donde adjudiquemos. Y esos canales son igualmente valiosos. ¿Cuándo se va a saber? Esos canales, en el momento en que entreguemos el título, en un par de semanas, en unas semanas, pocas semanas, ahí estarán ya señaladas las frecuencias. ¿Ustedes van a decidir a cuál le toca a cada quien? Exactamente, el instituto lo hará. Son 123 frecuencias. ¿Cuántos canales? 123 canales. ¿Es así tal cual? Sí. Pues bueno, Uno ya por localidad. ya nos vamos. Muchísimas gracias. Bueno, Adolfo Cuevas, gracias. Adolfo, muchas gracias. Qué bueno, A Adolfo, que ustedes. estuviste con nosotros. Muy Gracias. amables, muchas gracias. Del IFETEL. Vamos a un corte, no se vaya.